Hola, mi nombre es Jesús David Osorio Mosquera. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. Pertenezco al semillero de investigación Derecho Público y TICS. En esta ocasión venimos a tratar como proyecto de investigación la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia frente el desalojo por remate judicial. Y es que en nuestro país muchas familias sueñan con adquirir vivienda propia y con esta finalidad ellos contraen obligaciones con entidades financieras con el objeto de lograr esta meta. Sin embargo, son muchas las circunstancias, crisis sociales, económicas, incumplen los acuerdos sustraídos con entidades financieras y se ven abocados en procesos judiciales que terminan con el remate del inmueble y posteriormente con la medida de desalojo forzado. En el presente trabajo de investigación analizamos cómo los niños, niñas y adolescentes como población objeto de protección ven vulnerados sus derechos humanos, como la estabilidad familiar, la salud, entre otros derechos en el marco de la institución jurídica del desalojo. Y es allí donde nosotros partimos de un interrogante y es qué medidas se adoptan por parte del Estado para garantizar los derechos de los menores en los desalojos forzosos. ¿Qué medidas jurídicas en el contexto nacional e internacional diferentes a la acción de tutela sería el medio idóneo para solicitar la protección de los derechos de los menores ante la medida de desalojo forzado? En, en este trabajo realmente encontramos que no existe en el ordenamiento jurídico una clara actuación por parte del Estado que propenda a la garantía de esos derechos que les asiste a los menores frente a los desalojos forzados, estando estos llamados a tomar medidas en consonancia con los acuerdos internacionales ratificados por el Estado colombiano. Básicamente la metodología utilizada a desarrollar a través eh, del estudio dogmático jurídico, el derecho comparado, destaca especialmente el estudio minucioso de los principios de derecho, los derechos humanos, el bloque de constitucionalidad, dado el carácter de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un estudio sociojurídico y filosófico, dadas las circunstancias que abordan el tema a tratar, de una población con especial regulación y máxime al tratarse de sus derechos fundamentales y derechos humanos. La prevalencia del interés de quien persigue el pago de la creencia y el interés superior del menor. Es un estudio mixto, toda vez que desarrolla varios tipos de investigación, como jurídico comparativo, el jurídico exploratorio, la investigación sociojurídica y la investigación jurídico-dogmática. El método por desarrollar es el inductivo-deductivo, toda vez que busca analizar los fenómenos que acontecen en el tema. En un principio se encuentran ajenos entre sí y a través de las hipótesis desarrolladas en el presente trabajo de investigación
y en consecuencia de las investigaciones teóricas o experimentales observadas y las hipótesis que son verificadas por los hechos. ¿Sí? En un principio el desarrollo como tal de esta investigación eh, son bajo las obligaciones crediticias, como ese tipo de deberes que emanan de la ley, donde se crea ese deber de cumplir y acatar de forma oportuna sin ningún tipo de delación. Pero también es de anotar que hay impedimentos para oponerse a ellas, como son la buena fe, los vacíos jurídicos de una norma y que se actúa sin ningún tipo de intención dañina o dolosa. Cabe, digamos, precisar que la sociedad colombiana ve los deseos de tener una vivienda digna y propia. Además es también pues como importante señalar que es una prerrogativa constitucional de difícil cumplimiento por parte del gobierno y que cuando se accede al crédito es difícil de pagarlo y es allí donde comienzan las dificultades eh, que finalmente terminan en un remate, un secuestro de un bien inmueble, una sentencia con un pago de una obligación y que finalmente como consecuencia de esto va a llevar al desalojo forzado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay menores de edad de por medio? ¿Cierto? Eh, Tenemos una sentencia que es la T-527 de 2011 de la Corte Constitucional, donde ella nos expresa que la medida de desalojo, para que sea legítima, debe adelantarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas desalojadas. Es decir, si bien la medida en principio es lícita, esta no puede llegar hasta el punto de atropellar y vulnerar derechos de las personas que ocuparon el bien. Siendo esto así, es un llamado a garantizarse en la diligencia del desalojo que las personas no vean menoscabados sus derechos fundamentales. Un desalojo que va apegado al debido proceso es una medida legítima de la protección y del espacio público, pero dada su naturaleza, la administración debe de ser muy cuidadosa, que no se convierta en un proceso que atente contra los derechos de las personas desalojadas. Y nos dice en esa sentencia que para que la medida de desalojo forzoso que resulte legítima es imperioso que ésta atienda a principios constitucionales, que sea necesaria pues no es posible lograr el mismo fin por medios diferentes. Y tercero, debe utilizarse el mínimo de fuerza necesario con el objetivo de evitar la vulneración de los derechos de los desalojados. ¿Sí? Muchos eh, deudores no logran cumplir o culminar esa meta por el atraso de las cuotas, bien sea porque quedaron desempleados, por una proyección económica errónea, llevan a estos eh, finalmente a un conflicto judicial entre la entidad bancaria y estos como deudores, ¿verdad? Hay que destacar que el desalojo forzoso se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares
y o las tierras que ocupan en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Esto fue determinado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2014. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales eh, sobre el derecho a una vivienda adecuada y que trata en especial los desalojos forzosos. En este orden de ideas y teniendo en cuenta el desalojo como una medida que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en favor de la protección de los derechos que ellos les asisten, la acción de tutela sería un mecanismo para solicitar el amparo de los mismos y por tanto la etapa de remate y posteriormente el desalojo forzado del bien inmueble se debe suspender y antecediendo ello en primer lugar se debe garantizar la vivienda digna, la estabilidad familiar del niño, niña y adolescente, dados los acuerdos que versan sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado colombiano. Esto debe buscar estabilidad del hogar de los menores, generar una acción concreta con la finalidad de su protección. ¿Sí? Creo que realmente hay un vacío en el ordenamiento jurídico y es la responsabilidad del Estado en buscar resolver ese vacío y de nosotros eh, como parte de esta sociedad y futuros juristas propender por generar propuestas y buscar que no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes a través de herramientas jurídicas y judiciales. Resulta a manera de conclusiones que puede existir una incompatibilidad entre una norma nacional y una internacional que versa sobre derechos humanos. No hay material suficiente que trate el tema. Por consiguiente, esta investigación resulta novedosa en la materia. Está claro el carácter prevalente de la norma internacional en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y la nacional Ley 1098 del 2006 y el bloque de constitucionalidad. Inexorablemente, la medida de desalojo forzado es una medida que vulnera los derechos humanos, por ende el Estado como garante de los derechos de todas las personas, ¿qué medidas se está realizando para mitigar la vulneración de estos? Se ha de concluir el presente eh, proyecto de investigación con el logro de dos objetivos, cada uno con destino a la generación de un nuevo conocimiento, desde la creación de los artículos publicables como capítulos del libro que conlleve a las respectivas conclusiones. Finalmente, es un tema que no tiene mucho estudio interno, es un tema novedoso y que a través de este proyecto de investigación lo que propendemos es por generar conocimientos, aquellos que nos sirvan para el estudio de nuestra normativa nacional y ese análisis comparativo del derecho internacional, de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos
ratificados por Colombia. Gracias.